Bien, entonces sigamos en lo que habíamos quedado. Ya como le dije, a veces se me va el tiempo y se me corta. Bueno, entonces las causas ya del accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Ya, la primera causa es la arteriosclerosis de los grandes vasos, principalmente arteriosclerosis que afecte a la aorta, en la zona del callado aórtico, o de las carótidas o de las vertebrales, que son las que les mostré al principio. También enfermedades autoinmunes, como la enfermedad del Takayasu, Kawasaki y otras, en las cuales la inflamación suele atacar a los pequeños vasos. En este caso, estamos hablando de vasos pequeños a nivel ya del cerebro, ¿no? Como las que les mencioné también cuando les mostré ese dibujo, el polígono de Willis. ¿Ya? Las embolias, ya, acuérdense que cuando les dije embolia, era la causa, no nos olviden. ¿Ya? Estos émbolos, hemos dicho que pueden viajar y producir este tipo de patologías, pueden ser de causa cardíaca, en el caso de arritmias, acumulación de grasa en las arterias, que genere luego coágulos en el callado aórtico, en las carótidas o en las vertebrales, que son las que hemos visto. Entonces, de cualquiera de estos lugares se puede formar un coágulo, viajar y producir la obstrucción. Puede deberse a mecanismos hemodinámicos. En este caso, estamos hablando de lo que les había mencionado anteriormente sobre el flujo. Yo tengo un paciente que su arteria ya esté tapada parcialmente, pero a pesar que está tapada parcialmente, con la presión normal se consigue que pase suficiente sangre para mantener vivo a ese tejido. Sin embargo, si sufre algún evento que le baje la presión, como una hemorragia, por ejemplo, ya puede hacer que la presión al bajar no consiga hacer pasar la sangre por ese vaso que está parcialmente obstruido y puede terminar también en un infarto. Cualquier tipo de enfermedad vascular inflamatoria o inmunológica, ¿ya? Personas que tengan trastornos de hipercoagulabilidad, o sea, son personas que tienden a ser fácilmente coágulos de cualquier tipo, ¿no? Como personas que consumen anticonceptivos, que fuman, las personas con obesidad, con sedentarismo, justamente las que estamos hablando de factores de riesgo. Y en algunos casos no se llega a determinar la causa. Puede ser alguna de las mencionadas anteriormente, pero no se llega a diagnosticar cuál de ellas fue la causa. Bien, entonces, acuérdense que habíamos dicho que el isquémico se dividía en dos, el transitorio y el infarto. Ya, entonces vamos a ver del accidente isquémico transitorio. Ya, cuando ocurre este evento, lo que ha pasado es que esa arteria se obstruyó, pero el coágulo estaba de repente recién formándose, no llegó a estabilizarse, por lo tanto se rompe y la sangre consigue pasar a tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, hay una lesión de las neuronas que les faltó sangre, pero fue temporal. No llegaron a morir, tuvieron un daño, pero es reversible. Esas neuronas pueden recuperarse en el transcurso de minutos a horas. Generalmente no más de 72 horas. Pero en la mayoría de los casos, en menos de una hora, se recupera. ¿Ya? O sea, van a tener los síntomas, ya que vamos a ver más adelante, aunque de repente ustedes alguna vez han de ver como las embolias, pero llegaron a recuperarse. La mayoría en menos de 60 minutos. ¿Ya? Y la recuperación es espontánea. En otras palabras, no necesitamos hacer nada. Solos se recuperan. Vámonos que fue un paciente que se le paralizó su brazo derecho, su pierna derecha, y estuvo paralizado por unos 45 minutos y de un momento para otro empieza a recuperar. Ya, como le digo, depende del grado de lesión. Puede que en otros tarde 2 o 3 días en recuperar, pero no más de 72 horas, ya que si dura más de 72 horas ya es un daño permanente. Este tipo de pacientes
a veces, cuando no has recuperado rápido y vienen nosotros, le hacemos algún estudio de imagen, como la resonancia magnética, la tomografía u otro estudio, no evidenciamos ninguna lesión. En otras palabras, todo se llega a ver normal, no pasó nada. ¿Ya? Porque en este tipo de pacientes a veces llega, vámonos a las 8 horas, ¿ya? Y le hacemos la tomografía, pero la tomografía sale todo normal. Y de repente ya al día siguiente empieza a recuperar, ¿ya? Ahora, pero si bien el paciente va a recuperar de este evento, nos tiene que advertir, porque el riesgo de que esta persona llegue al infarto cerebral en un evento posterior es alto en las siguientes 2 semanas. ¿Ya? Eso significa que si le dio esto, ya tiene el riesgo de que en las 2 semanas le vuelva a pasar lo mismo y esta vez ya no se recupere. Ya, obviamente no le va a pasar a todos. Puede que a algunos nunca más le moleste, ¿no? Pero por eso hablamos de riesgo. Hay un riesgo alto de que llegue al infarto cerebral, ya en un plazo de 2 semanas. Ya, ya cuando no viniese, solamente el hecho de que haya pasado esto, ya nos eleva el riesgo de esa persona a futuro. ¿Ya? ¿Qué síntomas pudiesen haber? En realidad, la sintomatología de cualquiera de estos eventos que estamos viendo depende mucho del área cerebral lesionada, ¿no? Para hacerlo rápido, hay zonas cerebrales de mayor importancia. Por ejemplo, la zona frontal es donde percibimos lo que es la sensibilidad, el tacto. Por lo tanto, una lesión en esa zona nos va a hacer perder la sensibilidad. En la zona parietal es donde está la zona de control motor. Por lo tanto, si se lesiona esa zona, vamos a tener parálisis. En la zona occipital está el centro de control visual y por lo tanto, si daña eso, vamos a tener alteraciones visuales como ceguera o diferentes grados de pérdida visual. En la zona temporal está la zona de la personalidad. Si se daña eso, vamos a tener trastornos de comportamiento, ya, y así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, depende de qué zona del cerebro está dañada, vamos nosotros a tener diferentes síntomas. Entonces, los síntomas que ustedes ven, que yo les pongo acá, son los síntomas más comunes para ese tipo de lesión. ¿Ya? Bien, en el caso del transitorio, lo más frecuente es la maurosis fugaz. Eso significa pérdida de la visión, ¿ya? Pero temporal. O sea, podemos decir que queda ciego temporal. Puede ser completo, ¿ya? Puede ser solamente de un ojo o parcial, ¿no? Como si fuese una zona del campo visual que pierde, temporal. Puede haber diferentes trastornos de la visión dependiendo del hemicampo afectado, generalmente, como dice, contralaterales. Eso significa que si se daña el lado derecho del cerebro, el problema va a estar en el ojo izquierdo. O sea, no vas a poder ver bien con el ojo izquierdo y eso te estaría indicando que la zona del cerebro dañado es del lado derecho. Eso se refiere con contralateral. Puede haber hemianopsia homónima, ¿ya? ¿Qué es eso? Es cuando el paciente ve la mitad del campo visual, ¿ya? Y homónima significa el mismo lado. Significa, pongámosle, que si su campo visual, a ver, vamos a dibujarle con 2 redonditos. Supongamos que ese es el campo visual de un ojo y este es el campo visual del otro. Normalmente nosotros cuando vemos, lo vemos todo uno encima del otro, ¿no? Pero para evaluar esto, tengo que taparle un ojo y el otro para poder ver lo que ve un solo ojo. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando decimos hemianopsia, significa que no va a haber la mitad de un campo. ¿Ya? ¿No? O sea, la mitad no va a poder verlo. Si esa mitad que no se puede ver es la del mismo lado, pongámosle esta zona no ve de este ojo y del otro ojo también la misma zona, esa es homónima. ¿Ya? Y eso nos está indicando que se ha dañado. En este caso, acuérdense que es contralateral. Eso significa que si la parte derecha del campo visual está perdida, te está diciendo que es la zona izquierda
de la corteza occipital. Bien, puede haber también paresia, que este es un síntoma clave, fíjense, incluso antes de que se convierta en plegia, que es la parálisis. Paresia es la pérdida de fuerza. Ya el paciente siente que no tiene fuerza en esa zona del cuerpo. En este caso, va a ser el hemicuerpo contralateral. Eso significa que si el lado izquierdo del cerebro está dañado, no voy a poder mover el lado derecho. Entonces, lo primero que suele aparecer es que ese paciente pierde fuerza en ese lado. Él mismo se da cuenta que no puede alzar el brazo o no puede apretar algo con suficiente fuerza. Y nosotros podemos evaluar pidiéndole que nos dé la mano y comparan ambos lados. Van a ver que un lado puede apretar con fuerza y el otro apenas puede cerrar la mano. Y lo mismo pasaría con el pie. Pudiendo llegar a la plegia o hemiplegia, que sería la parálisis de esa zona del cuerpo. En este caso, el hemicuerpo, como dice, o sea, la mitad del cuerpo, ¿no? O sea, la mitad de su cuerpo, su brazo del lado y la pierna de un lado. Puede haber afasia, que es la pérdida de capacidad de comunicarse, significa puede que no pueda hablar, ¿no? O no pueda de repente interpretar las palabras. Se nota que él a veces quiere comunicarse, pero no sabe cómo hacerlo. Ya, eso solamente se altera el hemisferio dominante. Ahora, ¿cuál es el hemisferio dominante? Es el contrario a su mano dominante. La mayoría de nosotros tenemos como mano dominante la derecha, los diestros que decimos. Otros tienen la zurda. Ya, cuando nuestra mano dominante es la derecha, significa que su cerebro dominante es el del lado izquierdo. Y a la inversa, si uno es zurdo, la parte dominante es el cerebro del lado derecho. Entonces, si, fíjense, se altera el hemisferio dominante. Entonces, eso significa, si soy derecho, el cerebro izquierdo. Y si soy zurdo, el cerebro derecho, ¿no? Si afecta esa zona, entonces produce afasia. Bien, entonces, rápidamente podemos reconocerlo. Se dan cuenta, personas que tengan trastornos visuales, pérdida de fuerza, movilidad, ya, o dificultad para comunicarse, ¿no? En este caso, no soy bien temporal, ¿ya? Bien, si es que afecta al sistema vértebro-basilar, porque acuérdense que había dos sistemas, el carotidio y el vértebro-basilar, el anterior es el carotidio, este es del sistema vértebro-basilar. Si es esto, va a tener también alteración motora de miembros superiores y miembros inferiores, le va a costar mover. ¿Eso por qué? Porque esta zona vértebro-basilar, acuérdense que controla el tallo cerebral, el cerebelo, que es por donde pasan las vías motoras y sensitivas. Entonces también vamos a tener afectación de eso. Vamos a tener síntomas sensitivos que pueden afectar un lado o los dos lados. También pérdidas transitorias de la visión, que pueden ser en uno o ambos campos. Podemos tener disartria, que la disartria es cuando podemos hablar, pero no podemos articular la palabra. Eso es porque están paralizados los músculos faciales. Acuérdense que para hablar usamos los labios, la lengua. Entonces, como no podemos moverlos, no voy a poder hablar bien. Es como cuando estamos aprendiendo a hablar. Disfagia, dificultad para tragar, diplopía, visión doble. Lo más frecuente en este tipo de lesión es el vértigo. El paciente va a estar como queriendo caerse, o él cree que se está cayendo. Ataxia es dificultad para la marcha. Le va a costar caminar, o va a caminar a tropezones o dificultosamente, ¿ya? Lo que es drop attack, que es cuando caemos bruscamente de rodillas, obviamente porque el paciente estaba parado, ¿no? Pero sin pérdida de conocimiento. Él está consciente, pero cae bruscamente. Ellos se suelen decir que han perdido la fuerza de sus piernas. Dicen, no sé qué pasó, no puedo mover mis piernas, ¿no? De golpe se cae, ¿ya? Bien, esos son síntomas de accidente isquémico transitorio. ¿Ya? Si es que fuese isquemia o infarto cerebral, perdón, por trombosis o por embolia, ¿no? La diferencia entre ambos. ¿Ya? Acuérdense que el trombo es cuando se forma en el lugar
Y el embolo es el que les decía que viaja de alguna parte, como del corazón, de otra arteria. ¿Ya? Esperen un ratito. Bien. Entonces, cuando es por trombosis, ya se debe a que, perdón, ya les he dicho a qué se debe. ¿Cómo se presenta? Ya, se presenta generalmente durante el sueño. En otras palabras, el paciente despierta así. Es un paciente que se echa normal y cuando despierta en la mañana, él percibe que una parte de su cuerpo está fallando o los síntomas que hemos visto hace ratito, ¿ya? Generalmente tiene un déficit neurológico completo, ¿no? Significa que ya está establecida la sintomatología que hemos hablado, la parálisis, la paresia, ¿ya? El embólico generalmente es distracción brusca y casi siempre durante el día, mientras estamos teniendo algún tipo de actividad, ¿ya? Generalmente se completa en segundos. Significa que el paciente está consciente que le está pasando algo y empieza a ocurrirle esto lentamente en segundos, pero rápidamente en segundos. Entonces está consciente que le está pasando algo y él percibe que se está empezando a paralizar o está empezando a tener eh, esos síntomas que en un ratito, las parecias, las tensiones visuales, etcétera. Bien. Entonces, esa es la diferencia para ir diferenciando de si fue trombótico o fue embólico. También el momento en el que ocurre es clave. ¿Ya? Perdón, se me fue la mano. Ya. Entonces, cuando ocurre el infarto cerebral, la sintomatología varía un poco dependiendo de cuál de ellas es. Ya, cuando es la cerebral media, ya, el paciente generalmente tiene un trastorno neurológico bastante grave, porque esta va a alimentar la corteza parietal, parte de la frontal y el occipital. ¿Ya? Generalmente está asociado a un déficit focal severo. ¿Ya? Una parte del cuerpo no le responde adecuadamente. Entonces va a tener una hemiplegia, eso significa la mitad del cuerpo no le va a responder, va a tener hemihipoestesia, la mitad de ese cuerpo va a tener pérdida de la sensibilidad, hemianopsia homónima contralateral, lo que les mencionaba al ratito de la visión, la mitad del campo no va a poder ver, va a tener una desviación ocular hacia la lesión, y aquí está interesante, miren, justamente les mostré esa fotito, ¿ya? Eso es de una niña, pero también pueden tener este tipo de eventos, por si acaso, es más frecuente el TCA, pero les pasa. Pero fíjense lo que ahí le está pasando en su ojo. Como ven, el ojo del lado izquierdo está apuntando hacia la izquierda. Entonces, cuando pasa esto, está indicando que se está lesionando el cerebro del lado, en este caso, derecho, perdón, ¿no? Porque está apuntando a la derecha, ¿ya? Y si es dominante, igual como vamos a la anterior, va a tener la afasia, ¿no? ¿Se dan cuenta?
Son los mismos síntomas que vimos hace ratito, pero ahora estamos hablando de un cuadro severo, porque no estamos hablando ya del transitorio, sino del infarto cerebral, o sea que ya se murió. Esto es irreversible. Cuando a estos pacientes les pasa esto, generalmente repercute sobre la conciencia. Son pacientes que inicialmente pueden estar conscientes cuando está empezando, pero luego suelen perder la conciencia. En algunos casos incluso puede evolucionar hacia un cuadro más severo, donde termine produciendo hidrocefalia o incluso coma. O sea, el paciente termine muriendo, en otras palabras, en algunos casos, ¿ya? Y si no, puede permanecer en coma en tiempo variable. Algunos pueden permanecer muchos días, como otros recuperar más rápidamente. Pero en este caso, como es un infarto cerebral, la recuperación no será completa. El paciente va a recuperar, pero esas deficiencias que hemos visto no las recuperará. O sea, permanecerá de por vida con esa secuela. Bien, se suele asociar también, esta es la cerebral anterior. Cuando es la cerebral anterior, acuérdense que les decía que la parte frontal es la parte de la sensibilidad. ¿Ya? Entonces el paciente va a tener paresias e hipoestesias del miembro inferior contralateral. ¿Ya? En este caso, estamos hablando de la pierna, es decir, del miembro inferior. Del lado contrario, va a perder la fuerza y la sensibilidad. Va a tener paresia de los músculos del miembro superior, de la parte contralateral. ¿Ya? Eso significa que él va a tener pérdida de fuerza para levantar el brazo, pero tiene fuerza para apretar la mano. Puede tener incontinencia urinaria, puede que pierda el control, porque la zona que controlaba o nos da conciencia, que nos decía, te toca orinar, ya perdió, por lo tanto, orina cuando ya su vejiga está llena, porque no se da cuenta de qué está pasando. Ya puede tener apraxia en la marcha, eso significa que se haya olvidado cómo caminar, lo cual significa que puede volver a aprender, ¿no? Apraxia es la pérdida del conocimiento. Él no está caminando no porque esté paralizado, sino porque se olvidó cómo hacerlo, ¿ya? Y va a volver a recuperarlo bajo un sistema de enseñanza nuevo, ¿no? Que hacen los fisioterapeutas. Apatía, ¿no? Que eso es lo comúnmente decimos, se volvió antisocial, apático, o sea, ya no comunica emociones adecuadamente. Trastornos de comportamiento de diferentes tipos, irritables, tristezas, llantos, de todo tipo. Ya puede que tenga paratonía contralateral, que significa alteraciones del tono muscular, que sus músculos se pongan espásticos, o sea, se contraigan mucho o estén muy relajados. ¿Ya? Puede que tenga reflejos de liberación frontal. Eso significa que mueva ciertas partes por reflejo sin control. Bien. Si es el tronco basilar, ¿ya? Acuérdense que este era el que iba por detrás, ¿ya? Generalmente suelen ser graves. ¿Por qué? Porque este sistema vascular alimenta lo que le llamamos el tallo cerebral, lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Y en estas zonas están centros de control muy valiosos, como el control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, si se afecta esto, muchos de estos pacientes incluso no llegan a sobrevivir, porque estamos hablando de una zona muy delicada, ¿ya? Por eso es un cuadro, como dice, generalmente grave, ¿ya? Pueden afectar diferentes partes de lo que estamos viendo, lo que les habló, la protuberancia, el bulbo, etcétera, ¿no? Esto puede tener alteraciones de las vías motoras y sensibilidad, porque justamente todo lo que es la conexión para producir movimientos y percibir cualquier cosa pasa por esta zona. Entonces, si esta zona se daña, también se altera tanto la sensibilidad como la parte motora. Están los centros y vías vestibulares, que son los que controlan el equilibrio, nuestra percepción del espacio, nuestra propiocepción, que es sentir dónde está tu brazo, dónde está tu pierna,
etc. Los núcleos de los pares craneanos, ya que son los que controlan movimientos del ojo, de la lengua, el oído, etc. Entonces vamos a tener alteraciones de todos estos sistemas, ¿ya? Bien, entonces si afecta la protuberancia, aquí estamos ya viendo de forma más específica. Lo que les hablé hace ratito era más genérico de la zona. Si afecta la protuberancia, puede que le dé lo que se llama síndrome de cautiverio. El síndrome de cautiverio, ya, es cuando el paciente, mire, su cerebro está intacto, no le pasó nada al cerebro, sino lo que conectaba el cerebro al resto del cuerpo. Por lo tanto, el paciente, su conciencia y su individualidad está intacta. El problema es que no puede comunicarse con su cuerpo. Por eso se llama síndrome de cautiverio. El paciente está 100% consciente, mentalmente estable, piensa y todo lo demás, pero el problema es que no puede comunicarse, no puede mover su brazo, sus piernas, no. En la mayoría de los casos, apenas puede mover un poco los ojos o los párpados y así nosotros podemos dar cuenta que él está consciente. Uno puede hablarle y él puede comunicarse a través de sus párpados, sus ojos, ¿no? La clásica de ver alguna vez, si es sí, hace 2 parpadeos, si es no, un parpadeo, etcétera, ¿no? Así, y ellos te contestan y hablan, pero a través de este mecanismo, ¿ya? Lo cual nos dice que ellos mentalmente están todo bien. El problema es que tu cerebro no se ha podido comunicar con esto. Entonces el paciente va a tener cuadriplegia, que es que no puede mover ni brazos ni piernas, su parálisis facial bilateral, no puede hacer expresiones faciales, tiene problemas para la eglución y la fonación. ¿Ya? Por eso se llama síndrome del cautiverio. Es como él si estuviese preso dentro de su propio cuerpo. Si hay trombosis de la arteria basilar, generalmente, como ven, están precedidas del accidente isquémico transitorio, el que hablamos hace ratito, ¿ya? Y si se ocluye la porción distal de la arteria basilar, como se muere la zona del tallo cerebral donde está el control respiratorio y cardíaco, entonces es mortal. ¿Ya? Generalmente este tipo de pacientes, cuando se obstruye esta zona, fallecen porque no va a poder respirar ni tampoco su corazón va a latir de forma adecuada. Algunos otros síndromes que pueden estar presentes debido a estas mismas causas que estamos viendo. Tenemos el síndrome de Weinberg, que es frecuente, pero como ven, de buen pronóstico. ¿Ya? Se suele deber a oclusión de las vertebrales a nivel del cuello. En este caso, los pacientes suelen tener vértigos, que es el síntoma más frecuente, generalmente acompañado de cefalea. Pacientes que se quedan dolor de cabeza con vértigo. Pueden tener ataxia, que es dificultad para moverse de forma torpe, vómitos generalmente explosivos, dificultad para articular las palabras, dificultad para tragar y visión doble. ¿Ya? Como dice, es de buen pronóstico porque estos pacientes suelen tener estos síntomas de forma leve y en algunos casos, bajo un proceso de fisioterapia, pudiesen recuperar parcialmente, ¿no?, el habla, la caminata o poder tragar, ¿no? En algunos incluso solamente es un vértigo constante y cefalea. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo ya algunas variantes del síndrome de Weinberg, ¿ya? Incluso otros síndromes similares derivados de este, ¿ya? ¿No? Si es la enfermedad a nivel ipsilateral, significa del mismo lado, ya puede tener un déficit termoanalgésico. Eso significa que no percibe bien la variación de temperaturas entre frío y caliente del lado afectado. ¿Ya? Puede tener paresia al hemivelo. Paresia es perifuerza. Cuando se refiere al hemivelo, es el paladar, la parte de la úvula arribita. Entonces, cuando uno le dice que diga A, no puede moverse a un lado, y generalmente la úvula se desvía a un lado. Y como también se puede afectar las cuerdas vocales, él puede cambiar su tonalidad de voz, estando ronco o incluso con dificultad para poder hacer sonidos. ¿Ya? Está el Leclerc-Bernard-Horner, que el paciente tiene las pupilas
contraídas, miosis, lo cual le dificulta la visión con luz baja. Tiene un párpado caído, que es lo que justamente ven ahí en la fotito. Vean, se fijan, un párpado está bien abierto y este caído, no abre bien. Anhidrosis, que es cuando no transpira. En este caso es en la cara. Ya su cara es seca. El ojo se ve como si estuviese hundido, ¿no? Debido a la caída del párpado. También puede ser el síndrome cerebeloso hemisférico, ya que en este caso el paciente va a tener diferentes alteraciones en los movimientos de las extremidades. Ya generalmente torpeza al mover un brazo o una pierna, generalmente del lado afectado. ¿Ya? Bueno, y puede ser también que sea contralateral. En ese caso tenemos alteraciones termoalgésicas, puede ser la percepción de la temperatura, el tronco y los miembros. Bien, estos son síndromes derivados del anterior. Bien, ahora cuando es específicamente la carótida interna la afectada, este tipo de paciente va a tener los transitorios repetidos, lo que vimos hace rato al principio, va a tener constantes accidentes isquémicos transitorios. Acuérdense que eso les había dicho que era indicativo de que le puede dar un infarto cerebral. ¿Ya? Va a haber un déficit neurológico parcial y evolutivo. Eso significa que el paciente, cuando le pasa esto, al principio solamente ha perdido parcialmente una capacidad neurológica, como por decirles la paresia. Eso significa que ha perdido fuerza de un lado del cuerpo y eso va a ir evolucionando a empeorar hasta la parálisis. ¿Ya? Generalmente este tipo de episodio va instalándose por completo entre horas a días. Y esto es clave para el diagnóstico con lo que es el hemorrágico. Este paciente va a empezar lentamente el transcurso de las siguientes horas. Es variable, ¿no? Según la persona. Algunos pueden tardar varios días en que se vuelva completa y otros solamente en unas horas. Pero la diferencia es que es más lento. En cambio, el hemorrágico, que vamos a ver más adelante, es en minutos. ¿Ya? Bien. ¿Qué síntomas va a tener cuando ocurre la obstrucción de la carótida interna? ¿Ya? Va a tener déficit motor y sensitivo completo del hemicuerpo contralateral. ¿Ya? Si es la derecha, va a afectarse el lado izquierdo. No va a poder mover y ha perdido la sensibilidad por completo de un lado. Va a tener la hemianopsia homónima contralar. Acuérdense lo que les había mostrado de la pérdida del campo visual y a veces ceguera fugaz, ¿no? Pérdidas de la visión temporal. Si es el hemisferio dominante, afasia, que es la dificultad para comunicarse, ya, cefalea, dolor de cabeza y crisis epilépticas, que esto ya incluso nos ayuda a diferenciar del transitorio. Ya acuérdense que el transitorio no había convulsiones. En el caso de que si hubiese convulsiones, ya pudiese indicarnos que ya es un infarto cerebral. Para este y los otros que hemos estado viendo, en realidad el diagnóstico es imagenológico. Ya, pues significa que si un paciente viene con los síntomas que hemos visto, pérdida de fuerza, parálisis, alteraciones visuales, que son los más frecuentes, ya le vamos a pedir para poder hacer el diagnóstico una tomografía. ¿Ya? La tomografía nos va a permitir identificar qué tipo de lesión es, dónde está localizada la lesión, ¿ya? Y poder tomar conducta. Pero no se olviden que este proceso es evolutivo. Eso significa que puede que la tomografía inicial no me muestre nada y todo esté normal. Sin embargo, en las siguientes horas sí se vea. Realmente, cuando es isquémico, el paciente, la primera tomografía, que siempre hay que hacerle la primera tomografía, ni bien llegue el paciente, ya en este tipo de incidente me va a salir normal, ¿ya? Pero si le vuelvo a hacer en las siguientes 12 a 24 horas, ya se observa la zona del cerebro que se ha muerto.
¿ya? Y eso es importante ya que en los hemorrágicos, que es los que vamos a ver más adelante, la lesión se observa en la primer tomografía. Y esto nos ayuda a diferenciar cuál de los dos tipos es, ya que los isquémicos que estamos viendo, el tratamiento es más que todo clínico, o sea, medicamentos y otras cosas. En cambio, en el hemorrágico, la mayoría es quirúrgico, hay que operar. ¿Ya? Por eso es importante hacer una primer tomografía, ni bien llega el paciente, para definir si es isquémico o es transitorio. ¿Ya? Claro que con los síntomas que os he dicho ya podemos ir definiendo a cuál pertenece. La tomografía sería para estar confirmándonos esa sospecha clínica. Aquí les muestro 3 tomografías para que vean cómo se ve. ¿Ya? La primera tomografía de la izquierda, esta de acá, es una tomografía de una persona sana. ¿Ya? La segunda, la del medio, es cuando hay hemorragia. Vemos, fíjense, una zona blanca. ¿Ya? No necesitan saber mucho de tomografías, basta con que ustedes vean una mancha blanca, ya saben que es una hemorragia. Si por el contrario vemos que la zona se ha oscurecido, como en lo que ven a la derecha, ese es el isquémico, el que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿ya? El infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, cuando llegan, ¿ya? Si es hemorrágico, lo vamos a hacer inmediatamente. Pero si es isquémico, el infarto que estamos hablando, la tomografía inicial va a ser como esta, normal. Pero cuando le sacamos a las 12 horas, ya se va a ver estas áreas oscuras. ¿Ya? Entonces, así vamos a definir si es isquémico o es hemorrágico. Y según eso vamos a ver qué se hace. Bien, también podemos usar otras formas de diagnóstico, no siempre en la tomografía. Estos nos ayudan también a diferenciar unas cositas, algunos detalles, ¿ya? Bueno, y dependiendo de lo que usamos la tomografía. Muchas veces la tomografía ya nos dice todo, entonces no necesitamos hacer nada de estos. Pero en algunos necesitaremos complementarlo, ¿no? La resonancia magnética, por ejemplo, me va a dar una mejor definición en la isquemia. Entonces, es más útil hacerlo en la isquemia. ¿Ya? El Doppler, que es una ecografía, en este caso de las arterias, me va a poder identificar dónde está obstruida la arteria, cuando se puede hacer. ¿Ya? Bien, se va a cortar en segundos, ya saben. Entran al enlace que dice parte 3, el que dejó en el WhatsApp, fíjense que he dejado 4 partes, perdón, ¿no? Entonces, entren al que dice parte 3, ¿ya? Entonces, nos vemos en segundos. Vayan entrando a la otra sesión porque se va a cortar.